Saludos, profesora. Mi nombre es Ermita Mendoza y el día de hoy vamos a exponer lo que son los temas de la unidad de 3 y 4, comenzando con lo que es el rol de la observación en la evaluación psicológica. La evaluación es una acción fundamental y primaria que está presente en toda la actividad humana, pero como método de aplicación del test hay que aprenderla a dirigirlo, a planificarlo y a estructurarlo. La observación permite obtener información de los comportamientos que no son capaces de lograrse a través de la palabra. Además, puede advertir sobre cómo están presentes situaciones de los sujetos antes de las pruebas, que se traducen y se interpretan como hechos relevantes de la conducta de los sujetos. La observación es un procedimiento de recogida de datos que nos proporciona una representación de la realidad. Como tal, tiene un carácter selectivo y está guiada por lo que percibimos de acuerdo en la aplicación de los tests. La observación es sistemática en lo que vamos a observar en el sujeto. Debe focalizarse en cómo se comportan los evaluados en su actitud ante los instrumentos de evaluación, los acontecimientos que se presenten, el tiempo dedicado a los test y la resolución. A cuántas veces este ha estado presente o ausente en determinadas conductas ante la prueba y si para el sujeto constituye la situación un estrés y qué estilos de afrontamiento este de aquí utiliza. No se debe pasar por alto también la expresión oral, teniendo en cuenta el volumen, el tono, el timbre, la frecuencia, la pausa, el silencio, el llanto o la risa. Asimismo, la observación permite aflorar datos en el informe psicométrico más allá de los objetivos de los resultados obtenidos por el cliente en el desempeño de las pruebas, que son muy valiosas para la comprensión de este sujeto y de gran valía para el psicólogo en la evaluación, el pronóstico y el diagnóstico del usuario. Asimismo, vamos a ver lo que son las partes de la entrevista. La entrevista psicológica es una herramienta fundamental dentro del campo de la psicología, ya que nos entrega y prevé información relevante y personal del sujeto entrevistado o del paciente. La entrevista implica una relación interpersonal en lo que se establece entre una persona consultada y otra que es comandada la recepción de la información. En el desarrollo de la entrevista existen varios puntos a observar, no tan solo las respuestas del paciente, sino además sus conductas, sus actitudes, el lenguaje verbal y no verbal, las formas de comunicación, su vestimenta, entre otros. Apoyándose de la teoría de la praxis, la entrevista psicológica consta o está compuesta por distintas partes a lo largo de su realización, como es la apertura, donde aquí hay que presentarse al individuo, crear un clima distintivo y fiable con lo que es el rapport, comenzar a hacer preguntas generales durante el tiempo breve para romper el hielo. Asimismo, explicar el motivo de la entrevista. En lo que es el desarrollo, hay que tener tiempo suficiente para que el entrevistado pueda hacerse cargo de la situación, saber mantener la escucha activa e interesada en lo que se dice el entrevistado, cuidar que el paciente entienda las preguntas que nosotros le estamos realizando. Asimismo, no hay que interrumpir nunca al entrevistado cuando esté hablando, no hay que emitir juicios ni apreciaciones y hacer también que evitar preguntas negativas u ofensivas. En lo que es el cierre, hay que ser nosotros siempre amables, dejando la puerta abierta a nuevas interacciones, observar los aspectos que pueden ser reveladores en la despedida, informar al usuario sobre los siguientes pasos en el proceso. Después de la entrevista se realiza un reporte o informe acerca de la información que se pudo recabar en la entrevista, así como también realizar observaciones que se crean importantes para recordar la próxima sesión. El proceso de la entrevista. Tenemos que tener un propósito. Este de aquí puede emerger tanto del entrevistador como del entrevistado, según la naturaleza de la entrevista. En el caso del asesoramiento y la consulta de la orientación, la entrevista se debe tener como finalidad última de permitir al entrevistado desarrollarse hacia la madurez y la autodeterminación. Establecer el rapport. Este de aquí es la comunicación positiva que se logra establecer del entrevistador con el entrevistado, mediante una relación de comprensión y confianza dentro de una atmósfera en la que este último se sienta aceptado y estimulado a analizar su situación. Para esto es necesario tener la actitud del entrevistador para que este de aquí vaya a revelar su interés auténtico, original y sincero por el sujeto. Asimismo, tenemos que respetar a la persona.
Las personas difieren unas de otras, cada quien tiene su manera de ser y concebir el mundo, y una vida propia desde su marco de referencia, configurados por sus expectativas aprendidas, lo que le ha sucedido, sus capacidades intelectuales, sus motivaciones, deseos, frustraciones, entre otras. Las diferencias entre estos aspectos no deben determinar el valor de la persona en el entrevistador. Este debe despojarse de todo tipo de perjuicio y aceptar al sujeto tal como es y confiar en la capacidad del entrevistado para tomar las decisiones por sí mismo. Además, debe respetarse la vida íntima del sujeto, evitando así tratar aspectos delicados que éste no desee examinar, salvo que decida hacerlo por su propia voluntad posteriormente. Asimismo, tenemos que respetar la confidencialidad. Se debe garantizar al entrevistado que la información proporcionada que él está manteniendo tiene que ser bajo la estricta confidencialidad y que esta de aquí por ninguna circunstancia se va a revelar a terceras personas. El proceso para recogida de los datos y el análisis de la misma. El proceso de la recogida de datos sirve para reunir información de diversas fuentes con el fin de obtener un panorama completo del programa que se presente en el paciente. Dentro de la recolección de datos pueden apelar a diferentes técnicas como lo es la encuesta, la observación, la entrevista, entre otras. Pero el proceso de la recogida de datos se debe realizar en un ambiente de diálogo, la aceptación y la empatía, pues este es un momento no solo de conversación, sino también de un intercambio de vivencias, conocimientos, sensaciones, creencias y pensamientos de la persona entrevistada. El área primordial dentro de la evaluación psicológica es la aplicación de herramientas de evaluación de las cualidades psicológicas de los sujetos. Podemos precisar que el proceso de aplicación de las pruebas psicométricas se presentan 4 etapas: la inicial, la introductoria, el desarrollo, el cierre y la comunicación de los resultados. En la primera etapa se debe tener en cuenta la apreciación inicial, el establecimiento del rapport, la disposición y la motivación hacia los test, las habilidades comunicativas, el clima de confianza, la seguridad en las comunicaciones del local y la incondicionalidad. En la segunda etapa se realizarán lo que son los test en estrecha relación con los aspectos del consentimiento informado, los objetivos, el contrato, la orientación sobre las técnicas a realizar y, por supuesto, la aplicación de los test. En la etapa de cierre se consolida lo que es el rapport y de ser necesario, se haría una segunda u otra sesión donde se prepararán las condiciones teniendo en cuenta la libertad de decisión, el cumplimiento de las expectativas y su desempeño teniendo siempre lo positivo alcanzados en los mismos. Una vez terminadas las sesiones, se concluye con un informe escrito de los resultados que es considerado un documento legal y archivado con la historia clínica del sujeto para ser revisado por el profesional que lo indicó. La evaluación de los procesos de atención. La atención es una función compleja que interrelaciona con otros diversos procesos cognitivos, asignando recursos para que la tarea que se lleve a cabo se realice de una manera eficaz. Comúnmente se puede diferenciar 3 componentes, lo que es la selección, la vigilancia y el control. El normal funcionamiento de estos aspectos va a permitir que el sujeto pueda ejecutar y mantener una conducta dirigida hacia una meta. Es evidente la necesidad de evaluar de una manera diferenciada los distintos mecanismos atencionales, pues solo de esta forma podrá obtenerse en las investigaciones resultados comparables según el mecanismo concreto considerado. En la actualidad es frecuente comparar resultados diferentes de investigaciones sobre la afectación de la atención en un mismo tipo de grupo clínico mediante el empleo de distintas pruebas de atención que ponen énfasis en los componentes diversos. La atención es un proceso que, como ya lo mencionamos anteriormente, está dividido por varios tipos, los cuales se evalúan correctamente de manera individual por medio de diferentes tests. En la alerta o orsal. Aquí, esta de aquí corresponde al estado de alerta. Para evaluar este tipo de atención se utilizan los siguientes test, como es la escala de coma de Glassworth, que por lo general se le aplica a la llegada del paciente al hospital y se ofrece una orientación inicial sobre la gravedad de la lesión del paciente. Asimismo tenemos lo que es el Coma Recovery Scale Revisite, que esta escala, mediante aplicaciones periódicas, nos permite realizar un seguimiento del proceso de recuperación de la alerta del paciente.
Asimismo, tenemos lo que es el test de la orientación y la amnesia de Galveston, que se emplea específicamente con pacientes por traumatismo craneoencefálico y es útil para determinar el estado de amnesia postraumática. La atención sostenida. Esta de aquí es la capacidad de una persona de mantener la atención sobre un objetivo durante un tiempo prolongado. Para evaluar este tipo de atención se utilizan, por ejemplo, el test de la cancelación, como el de dos test, el TOLS, el Piron, el test de cancelación de letras o números, etc. Estas de aquí son pruebas útiles para diferenciar entre el procesamiento automático y el procedimiento controlado. Las pruebas de cancelación son valiosas para diferenciar entre las personas normales y las personas con un daño cerebral severo, pero son relativamente insensibles para pacientes con daño cerebral moderado. Asimismo, tenemos lo que es el test de símbolos y dígitos o el subtext de clave de números de las escalas de Wechsler, que de aquí detecta disfunciones cerebrales en los niños y adultos y evalúa la atención y la capacidad lectora. Asimismo, tenemos lo que es el test de la A, que de aquí es una prueba que evalúa la atención sostenida o la vigilancia. Asimismo, tenemos lo que es la escala de Magallanes, la atención visual, que de aquí se emplea más en la población infantil. Ya. Asimismo, tenemos lo que es la atención selectiva, que esta de aquí es la capacidad de una persona de fijar la atención en un estímulo, inhibiendo los demás estímulos. Para su evaluación se presentan los siguientes test, como lo que es el subtest de la búsqueda en el mapa y la búsqueda telefónica, el TEA, que de aquí mide la atención sostenida, la atención selectiva, el cambio atencional y el MT verbal. Su ejecución correlaciona con el PASAP, el TMT, y también muestra una baja correlación con la inteligencia. Asimismo, tenemos lo que es la atención alternante, que es la capacidad para focalizar nuestra atención de un estímulo a otro y atender dos al mismo tiempo. Para su evaluación se presentan los siguientes tests, como el Trial Marking Test, de forma B, que mide los procesos de enfocar, seguir las secuencias y ejecutar eficientemente el proceso de atención. También tenemos lo que es el Color Train Test, que, de forma B, que tiene una forma infantil, asimismo como el Children Color Train Test. La atención dividida. Se utilizan para su evaluación los siguientes tests, como el test de atención global local, que de aquí evalúa la rapidez y la precisión perceptivas de una tarea que exige una distribución de la atención en dos niveles de un estímulo global, el global y el local. Asimismo, tenemos lo que es el Pace Audacity Serial Addiction Test, que de aquí evalúa la capacidad y la velocidad del procesamiento de la información y la atención sostenida y dividida. Asimismo, tenemos lo que es el Train Marking Text o Color Train Test, que de aquí evalúa la atención visual y sostenida, la secuenciación, la flexibilidad mental, el rastreo visual y la habilidad grafomotora. La evaluación de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos permiten realizar correcta y eficientemente muchas de nuestras actividades del día a día. Así, para evaluar las funciones ejecutivas puede ser de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida, como en los ámbitos académicos, por ejemplo, saber si el alumno va a controlar bien su conducta durante las clases o si va a organizar bien su estudio. Asimismo, en los ámbitos clínicos, por ejemplo, saber si el paciente se va a presentar dificultades para adaptar sus impulsos o sus estados emocionales a la situación. En los ámbitos profesionales, por ejemplo, saber si los trabajadores van a poder resolver los imprevistos que se presenten y tomar decisiones pertinentes de la manera adecuada. Mediante una completa evaluación neuropsicológica, podemos medir de una manera eficaz y fiable las diferentes habilidades cognitivas, como son las funciones ejecutivas. El CONIFIC dispone de un conjunto de test que evalúan algunas de las habilidades cognitivas que componen las funciones ejecutivas, como es la inhibición, las cognitivas, que también son la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Los test que emplea CONIFIC para medir estas habilidades están basados en los test clásicos de NEPSI, también como los test de Memory Engineering, también el Wechsler Memory de la Torre de Londres, entre otros. Además de las funciones ejecutivas, el test también mide el tiempo de respuesta, la percepción visual, la memoria auditiva a corto plazo,
Asimismo, la memoria a corto plazo, el reconocimiento, la velocidad de procesamiento, el rastreo visual, la coordinación de ojo-mano y la atención dividida. Asimismo, tenemos lo que es el test de identificación, que se presentan objetos mediante la imagen o sonido. Asimismo, tendremos que decir en qué formato, por ejemplo, imagen o sonido. Así ha aparecido el objeto la última vez, o si este aquí no ha aparecido previamente. También tenemos lo que es el test de procesado, que en esta tarea irán apareciendo en la pantalla dos bloques con números y formas diferentes inicialmente. También habrá que atender al tamaño de la forma e indicar el más alto. Después habrá que atender el bloque que contenga la numeración más alta. Asimismo tenemos lo que es el test de reconocimiento, y estos aquí aparecen tres objetos comunes en la pantalla. Primero habrá que recordar el orden de presentación de los tres objetos tan rápido como sea posible, y posteriormente aparecerán cuatro series de los tres objetos diferentes a los presentados, y habrá que detectar la secuencia inicial. También tenemos el test de la secuencial, que este de aquí, en la pantalla aparecen una serie de bolas de diferentes números. Se tratan de memorizar la serie de los números para poder repetirlos posteriormente. Asimismo, en primer lugar, la serie estará compuesta por un número, pero este irá incrementando progresivamente hasta que este de aquí se cometa algún error. Habrá que reproducir cada serie de números, 3 cada presentación. Asimismo, tenemos lo que es la evaluación del pensamiento crítico. Este de aquí, para la evaluación del pensamiento crítico, se han construido diferentes instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos, entre los cuales se pueden indicar la observación directa, los cuestionarios, las discusiones y los portafolios. Cada modalidad se evalúa, inciden directamente con la cantidad de individuos posibles a evaluar de la forma simultánea. Ya para que algunos de estos autores sea posible evaluar el pensamiento crítico con instrumentos que se le puedan aplicar a un numeroso grupo de personas, como los cuestionarios de respuestas cerradas. Otros, en cambio, consideran que lo ideal es trabajar con grupos pequeños y analizar todos los comportamientos de manera cualitativa, como el caso de los instrumentos de respuestas abiertas. Las pruebas existentes se han dividido tradicionalmente en dos grupos: los que utilizan ítems de selección múltiple con respuestas cerradas, y los que evalúan en la base de desarrollo las respuestas abiertas o un ensayo. Los primeros presentan en general buenas cualidades estadísticas, la validez y la confiabilidad, pero solamente evalúan aspectos predeterminados del pensamiento crítico y presentan dificultades para su repetición. Los ensayos son más adaptables a las necesidades específicas de cada caso o definición, son más fáciles de repetir por su validez de constructo, y la confiabilidad es limitada. En la revisión de los últimos estudios se han encontrado los siguientes instrumentos, como por ejemplo el pensamiento crítico de Salamanca, que está aquí, es un cuestionario que consta de 35 ítems y se configuran en 5 factores: el razonamiento deductivo, el inductivo y el práctico, toma de decisiones y la solución de problemas a razón, de 7 ítems por factor. Los ítems se presentan en un formato informatizado a fin de minimizar el cansancio y obtener resultados de manera más rápida y eficiente. Asimismo, tenemos lo que es el test de pensamiento crítico, que de aquí consiste en dos tareas, una de las cuales se tiene que dar una hoja de ejercicios para responder a situaciones que consideraba 3 dimensiones y 5 subhabilidades, de una segunda parte de respuestas abiertas a partir de imágenes que deben ser explicadas. Asimismo, tenemos el Harvard Critical Thinking, que de aquí es un cuestionario de 25 preguntas de respuestas abiertas y cerradas, que en total tienen 50. De aquí busca medir de manera más amplia el logro de la habilidad, acompañándolo con una medición más objetiva y certera. Asimismo, tenemos lo que es el informe psicológico. La realización del informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades como analizar, sintetizar e integrar una serie de datos obtenidos con las diferentes técnicas o instrumentos, como la entrevista, las pruebas proyectivas y las psicométricas.
El informe se describe lo que es la personalidad tal como de tal manera que cualquiera que lo lea se espera que al terminar de leerlo tenga la impresión cercana a la realidad del examinado. Antes de redactar el informe se debe tener todo un coherente de datos obtenidos para que aquí se presente un cuadro comprensivo a la persona que se evalúa. El informe va a incluir lo que es la ficha de identificación, donde entraría lo que es el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, entre otras. Asimismo, entraría lo que son las pruebas administrativas, que estaría como la de la inteligencia, las que digan algún daño orgánico, o de la personalidad, estructuradas o proyectivas. Asimismo, entraría lo que es el motivo de consulta, es decir, es las razones por las cuales fue referido. También tenemos lo que es la descripción del paciente, que aquí se van a hacer observaciones generales, cómo se portó el examinado, si cooperó, se esforzó, su atención, su habla, su fluidez, entre otras. También como parte de la descripción va a entrar lo que sería el familiograma, para conocer también el origen del evaluado, su contexto familiar, qué lugar ocupa dentro de la familia, la historia clínica, la pre, la peri, la postnatal, y asimismo conocer antecedentes. Asimismo, tenemos que incluir lo que son los resultados de las pruebas que nosotros le hayamos hecho y las recomendaciones o sugerencias, que estas aquí hay que recalcar que deben de ser claras, concretas, y también tienen que incluir lo que es el tratamiento y el pronóstico. Asimismo, hay que tener en cuenta el material que se incluya dentro de este informe, que va a depender del problema que se quiera evaluar, la finalidad de las pruebas, las características personales a quien se va a entregar este informe. Asimismo, ¿cómo redactar este informe? Hay que tener en cuenta que tiene que tener un lenguaje bien definido, específico y concreto. Es decir, específico que no sea general. Definido que este aquí no vaya a ser vago. Concreto que no vaya a ser abstracto. Hay que ser claros, no estigmático, como por ejemplo, quién dijo, quién es. También hay que evitar palabras rebuscadas, hay que evitar palabras innecesarias como frases adornos, como todo esto. Asimismo, no hay que exagerar. También hay que evitar el uso de cualitativos como bueno, malo, bastante, poco, mucho. También hay que procurar ser positivo o no ser negativo. Esto es todo, muchas gracias.